Buenas tardes. Soy Alicia Rodríguez. Llevo en esta escuela de filosofía muchos años. Que por cierto, en este año, en este 2024, Nueva Acrópolis Sevilla cumple 50 años trabajando en Sevilla. Y hoy vamos a tratar uno de esos temas interesantes y quizás me voy a sentar, quizás un poquito difíciles de abordar. Un poquito difíciles de abordar porque vamos a hablar de las escuelas de sabiduría, que también son llamadas las escuelas de misterio o las escuelas iniciáticas, y vamos a ver cómo no siempre se han mostrado completamente a la vista del público, sino que han tenido un cierto sigilo, un cierto secreto a la hora de mostrarse por diferentes motivos. A mí me gustaría, en primer lugar, empezar a hablar de qué son las escuelas de misterio, qué son las escuelas de sabiduría. Bueno, como su nombre indica, lo que nos van a dar es la sabiduría. Hay muchas tradiciones con respecto a estas escuelas. Vamos a hablar del origen de las escuelas, el origen que es un origen mítico, y aprovecharemos también para hablar un poco de los mitos. Estas escuelas lo que van a dar es un conocimiento que le permita al hombre ponerse en contacto con lo más elevado que hay en la naturaleza, en una clave muy sencilla a lo que hemos llamado Dios, la causa del universo, la naturaleza, el cosmos, como le queramos llamar. Pero su origen es bastante remoto, y nos vamos a encontrar con que en general se nos va a hablar de las escuelas de misterio. En primer lugar, podríamos citar en la India, se nos habla de las escuelas de misterio en su origen, y ellos, sabéis que la India es de las culturas, de las civilizaciones que nos encontramos que tienen textos más antiguos, y que todavía los cultos y los conocimientos de la India se siguen bebiendo de esos textos tan antiguos. Las más antiguas tradiciones de la India se remontan al momento en el que el hombre aparece por primera vez en la Tierra. Y no hablan del hombre con la perspectiva histórica que nosotros conocemos, sino que se remontan muchísimo más allá en el tiempo, hasta el punto de que es casi difícil desde la perspectiva racional imaginarse tiempos tan remotos. Pero en esos tiempos tan remotos de los que nos hablan es que aparece en el hombre la herramienta que le va a dar la característica de humano, es decir, lo que le va a aparecer como herramienta va a ser la mente, que según las tradiciones indas sí las tenía la mente, pero no sabía usarla, no era capaz de ponerla a trabajar. Esta herramienta nueva, la mente, que le permitirá al hombre conocerse a sí mismo, que le va a permitir la conciencia, o sea, el conocerse a sí mismo, el tener conciencia de sí mismo en todos los sentidos, la búsqueda de la verdad, también le va a permitir sentir a los demás, no conocer el entorno simplemente, sino sentir, poderse poner en el lugar de los demás, eso que ahora llamamos empatía y que está tan de moda y que es tan antiguo, ¿no? Pero esta herramienta que aparece en el hombre, al principio el hombre no la sabe utilizar. Y da como consecuencia algunos errores, algunas dificultades que hacen que tengan que aparecer unos personajes que en la tradición, estamos hablando a nivel muy mítico. Acordaros que Platón nos dice que los mitos se utilizan cuando las enseñanzas que se nos van a transmitir sobrepasan lo racional. Entonces, como no las podemos entender porque racionalmente no tienen mucho sentido para nosotros, se van a explicar a través de un mito, y a través del mito y sus símbolos sí nos va a llegar ese mensaje. Entonces, esta enseñanza mítica nos dice que van a aparecer una serie de personajes a los que genéricamente podemos llamar los ángeles rebeldes, que en las tradiciones indas pues le llaman los Manasaputras, le llaman los Kumaras, en fin, que en Grecia será nuestro Prometeo, muy conocido Prometeo. Y estos ángeles rebeldes lo que van a hacer míticamente es que recogen el fuego de los dioses y se lo entregan a los hombres. Es decir, le dan la capacidad del pensamiento, le dan la capacidad, la claridad mental que les permite ponerse en marcha.
pero van a empezar a trabajar. Ese sería el origen mítico de las escuelas de misterio, cuando estos personajes aparecen. Y estos personajes, estos ángeles rebeldes, curiosamente, en muchas ocasiones van a ser perseguidos, o son incluso, se habla incluso mal de ellos, porque hay quienes, como si hubiera parte de los que se preocupan por la humanidad que pensaran que era mejor no ayudarnos, sino dejarnos a nuestro libre albedrío. El hombre entonces se vincula con estos seres y estos seres le dan las enseñanzas que se van a llamar las escuelas de misterio o escuelas iniciáticas. Les van a iniciar, esa iniciación la van a pasar todos los grandes personajes que nos vamos a encontrar a lo largo de la historia. ¿Qué sentido tiene? Pues el sentido que tiene es que la enseñanza que van que propugnan tiene que estar protegida porque puede poner en peligro, por su mal uso, al propio ser humano o a las personas que tienen alrededor. O sea, las escuelas de misterio se escudan en el secreto, a mí me gusta más decir sigilo, porque secretas no son, se conocen. Más bien ese sigilo, ese cuidado para que las enseñanzas solamente lleguen a aquellos que están realmente preparados. Por lo cual se va a pedir que para acceder a este conocimiento lo primero que se nos va a exigir es tener una moral sin tacha, ¿no? Lo que podemos llamar una vida ética, tener los valores muy claros, eso, aquello que nos permita acercarnos al conocimiento no de una manera egoísta, sino que nos hace acercarnos al conocimiento para compartirlos con los demás. Porque hay una característica de las escuelas de sabiduría, no son unipersonales, sino son para grupos. Y nos vamos a encontrar con los grandes maestros, que los primeros son estos ángeles rebeldes de los que ya hemos hablado, y los siguientes van a ser aquellos a los que ellos instruyeron, que serán los maestros, y va a haber una tradición de maestros a lo largo del tiempo. En la India encontramos muchísimas más tradiciones, pero yo creo que esta es una de las más interesantes. Tenemos un texto muy, muy bonito que es el Mahabharata, y dentro del Mahabharata el Bhagavad Gita, en el que se habla, por ejemplo, de la iniciación de Arjuna, este príncipe que se ve sometido a la lucha entre los poderes negativos y los poderes positivos que existen en él mismo, y no quiere luchar porque le da pena o le da miedo dejar unos o elegir otros. Y todo el camino está acompañado por un personaje que es Krishna, que es su maestro, que lo va a poner en órbita, lo va a poner de pie dentro de su carro de batalla donde él no quiere batallar, porque va a estar siempre representado como una batalla. Fíjense que es muy interesante que nos vamos a encontrar en otras culturas esa guerra santa, que mal entendida lleva a la guerra, pero que bien entendida implica esa lucha en cada uno de los seres humanos, de los poderes positivos y de los poderes negativos que hay dentro del ser humano. O sea, podemos hablar de nuestras virtudes y de nuestros defectos, que se contraponen. En este texto del Bhagavad Gita vamos a ir viendo cómo se va a ir iniciando, y es una epopeya que la India precisamente nos habla de esto. Tenemos muchas más, pero nos vamos a cambiar de zona. Vamos a hablar de en Grecia. Nos encontramos a este personaje que ya he nombrado, a Prometeo, que es el que roba el fuego de los dioses para ayudar a los seres humanos, y es castigado por los dioses y queda encadenado al monte Cáucaso, donde un águila le irá comiendo el hígado, con el gran horror de que, como es un personaje que es un titán, es inmortal, pues no puede morir. El sufrimiento está siempre, estar encadenado hasta que alguno de los seres humanos pueda liberarlo. Y encontramos en Grecia también otro personaje que es Hércules, o Heracles, que también todos conocemos, que es sometido a una serie de pruebas, y esa serie de pruebas lo van a llevar a su propia iniciación, podríamos decir, y es el liberador de Prometeo. En Grecia tenemos muchísimos elementos iniciáticos. Tenemos el mito de Eleusis, realmente el mito de Deméter, que se desarrolla en Eleusis, que narra tan magistralmente Homero, y del que os he traído un trocito para que veáis
un trocito muy pequeñito, para que veáis cómo estaban catalogados de algo que era importante. No solamente estaban preservados por el secreto, sino que además se mantenía ese secreto. Lo importante era mantener el secreto, porque ese conocimiento, se sabía que ese conocimiento podía ser peligroso. Entonces, al final del mito, cuando es el mito de Deméter, no sé si lo conocéis, es Perséfone, que es la hija de Deméter, es llevada a los infiernos. Fijaros, también esto es otra de las pistas que nos pueden dar estas escuelas de sabiduría, que es de lo que nosotros siempre nos preguntamos. El ser humano tiene una serie de preguntas que son siempre las mismas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Básicamente. Las podemos ampliar casi hasta el infinito, pero las tres siempre están. ¿A dónde voy? Una de las preguntas más importantes es ¿a dónde voy y qué pasa una vez que me muera? Porque yo sé que vengo del nacimiento, no sé qué hay antes, ni siquiera sé si hay algo antes, y voy hacia la muerte y no sé si hay algo después, y quiero saberlo. Entonces, todos estos mitos van a estar relacionados con los misterios, con la muerte, con el ir más allá de la muerte, ¿no? Perséfona, que es la hija de Deméter, es llevada a los infiernos, arrastrada por Hades, y todo el mito es como su madre, Deméter, que representa a la gran madre, las fuerzas poderosas de la vida, de la naturaleza, termina recuperando a su hija y a lo largo del mito va a instituir lo que se llaman los ritos, los mitos de Deméter. Entonces dice, y ella, se refiere a Deméter, se puso en marcha y enseñó a los reyes que dictan sentencias el ceremonial de los ritos y les reveló hermosos misterios, misterios venerables que no es posible en modo alguno transgredir, ni averiguar, ni divulgar, porque una gran veneración por las diosas contiene la voz. Feliz aquel de entre los hombres que sobre la tierra viven, que llegó a contemplarlos. Mas el no iniciado en los ritos, el que de ellos no participa, nunca tendrá un destino semejante. Fíjate qué cosa más interesante. Primero habla de cómo se preserva ese secreto y luego cómo es feliz aquel que participa de los ritos. Podríamos hablar también de los mitos órficos, que en realidad Orfeo es el personaje que lo que nos va a contar es cómo Dioniso otra vez va a ver cómo un personaje se marcha a los infiernos y cómo recupera, cómo hace ese pasaje por la vida de inframundo y es capaz de vivir en el mundo de la muerte. O sea, es como penetra en los misterios más profundos. Si os soy sincera, yo participo de la creencia de que las escuelas presocráticas, las escuelas filosóficas que se llaman de filosofía presocrática, que son tan abstrusas, que son tan difíciles de entender, tienen muchos elementos mistéricos. Todas hablan de la naturaleza, todas hablan de ese pasaje, todas intentan explicarnos el mundo de una manera global, todas hablan de lo mismo, pero todas lo hacen de manera diferente. También podemos considerar iniciática o escuelas de sabiduría la escuela de Pitágoras. Sabéis que tenían unas enseñanzas muy especiales, que eran discípulos y maestros. Ellos daban enseñanzas para todos, pero al mismo tiempo también tenían un círculo más reducido de sus discípulos a los que les daban esas enseñanzas. También las escuelas de Platón, evidentemente, porque Platón bebe mucho de las enseñanzas pitagóricas, aunque luego todo va a tener también sus propios discípulos y sus propios descendientes, los neoplatónicos, que también vamos a encontrar ahí algunas escuelas iniciáticas. Podemos pararnos en la China. En la China nos pasa como nos pasa en la India. Nos vamos tan al fondo de la historia que el mito y la historia se confunden. Nos hablan de ese emperador, el Fuji, que parece ser que reinó sobre el 3000 o el 4000 a.C., que no es ninguna tontería, y nos habla de las escuelas de herreros, de esos herreros que eran herreros que tenían una cierta magia, que no era ser herreros solo de hierro, sino que tenían la capacidad de trabajar los metales. Os voy a dar una clave.
para que lo penséis, porque nosotros siempre que damos una charla intentamos que los que os vais de aquí os llevéis siempre algo para meditar, para reflexionar sobre ello. Platón nos comentaba, nos decía que había distintos tipos de hombres. Había hombres de plomo, había hombres de cobre, había hombres de plata y había hombres de oro. Los hombres de oro eran los más evolucionados. Pero todos los hombres eran, en cierta manera, metales. Los herreros mágicos lo que trabajaban es con otro tipo de metales. De la misma manera que luego nos vamos a encontrar la tradición de los alquimistas ya en la época medieval, y los alquimistas, todas las tradiciones nos hablan de los alquimistas haciendo pasar el plomo a oro. Pero no se referían solo al plomo físico, convertirlo en oro, que nuestra ciencia actual sabe hacerlo ya. Es más costoso que el oro directamente, pero lo sabe hacer. Probablemente no tenían los mismos métodos, pero para un alquimista, sobre todo, lo importante era que el ser humano, el alquimista, se convirtiera en un hombre de oro. Y él era su propio Atanor, su propio laboratorio. Entonces, bueno, ¿qué más personajes interesantes tenemos en la China? Muchísimos, pero yo me voy a detener, es que si me detengo en todas no, sería muy largo, en Confucio y en Lao Tse. Confucio es un personaje interesantísimo que nos va a hablar de la ética, pero que la relaciona con la política. Dios mío, en este mundo, qué maravilloso sería si la ética y la política se pudieran compensar, se pudieran comparar, ¿no? Y nos dice que se puede hacer, llevar a los hombres, educarlos, conducirlos, porque se puede hablar de las leyes que conducen el universo. Y que lo que habría que hacer es, conociendo esas leyes superiores, traerlas al mundo terrestre, traerlas a la sociedad. Lao Tse, otro personaje, no exactamente contemporáneo, aunque parece ser que coincide con Confucio, tiene enseñanzas también muy extrañas, muy curiosas, que nos hablan como enigmas, ¿no? Hay muy famosa la frase, que no es literal, no es así exactamente en el texto, del que dice que el que habla no sabe, el que sabe no habla. Viene a decir que realmente el que presume mucho de saber probablemente no sabe tanto. Y el que sabe realmente no necesita saber. O sea, nosotros podemos saber un poco, pero tampoco tenemos que estar presumiendo, ¿no? Podemos compartirlo, que es una cosa completamente diferente. Me paso, por ejemplo, a otra cultura, Egipto. Dios mío, en Egipto que hemos encontrado la civilización mistérica por excelencia, la sabiduría de los egipcios aún nos asombra. Muchas de sus obras están envueltas en un conocimiento que se nos escapa. Nos dicen que hay muchas escuelas, hay muchos misterios en Egipto, muchas escuelas de misterio, muchas escuelas de sabiduría. Están, por supuesto, las de Isis y Osiris, que son las más conocidas. Las de Isis, que después los misterios de Isis las asume Roma. A mí me parece muy interesante porque esos misterios a través de Roma llegan aquí, llegan a España. Y llegan a España y llegan a Sevilla. Aquí había cultos dedicados a Isis en Itálica. Y se conoce el lugar donde aparecen. Al principio solamente aparecen los pies, ¿cómo se llaman? Los pedum, ¿no? No me acuerdo cómo se llaman, pero son unas placas donde están los pies de Isis representados, que lo hay en otras deidades, y están detrás, efectivamente, aparecen detrás del teatro, que sabéis que todavía sigue en reconstrucción. Tienen un culto muy interesante aquí en Sevilla, en Itálica, tienen un culto en Tarragona, y tienen un culto también muy interesante en Bailo Claudia, en Bolonia, donde se ha recuperado uno de los templos dedicados a Isis más importantes. Con lo cual también aquí encontramos otro elemento que podríamos unir. ¿Unimos la religión a las escuelas de sabiduría o no? ¿Qué hacemos? Realmente la religiosidad es propia del ser humano y la religiosidad es propia de estas escuelas de sabiduría. No es necesario tener una religión en concreto, pero el que la tenga, si le sirve, fenomenal. Casi todas las religiones, no voy a decir todas, pero casi todas las religiones han tenido dentro de sí mismas esos movimientos que podríamos llamar movimientos un poco más
místicos, más elevados, más secretos, podríamos decir, que envuelven a esas escuelas de misterio, siguen envolviéndolas en ellas. Nos encontramos, dentro del mismo cristianismo, nos encontramos a los cátaros, nos encontramos a los templarios, nos encontramos a los esenios, bueno, si los podemos decir que fueran cristianos, que realmente no lo eran, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de movimientos que no son solamente una religiosidad pasiva, porque la religiosidad se puede vivir, depende de cada ser humano y tiene que elegir el ser humano, que me indiquen lo que tengo que vivir o yo tengo que buscar lo que yo quiero vivir, ¿no? Tengo que encontrar el camino, no quiero que me lo den hecho, quiero yo encontrar mi camino. Entonces, una persona puede ser profundamente religiosa, que indica que tiene creencias en que hay algo más allá que lo puramente material, cree en Dios, cree en su alma inmortal, cree en eso, pero no necesariamente tiene que seguir un rito o no. Pero las religiones pueden estar vinculadas completamente a esta sabiduría. De hecho, en Egipto estuvieron completamente ligadas porque estos ritos, se hacían en las mismas escuelas sacerdotales, se tenían estas escuelas de sabiduría, se llaman las casas de la vida, y también enseñaban en distintos planos. Se enseñaba a ser médico, por ejemplo, pero se podía ser médico y se podía ser médico mago, que era otra cosa diferente. Se podía sanar en una clave, se podía sanar en otra. Se podía ser un constructor y se podían construir casas, pero se podía construir de una manera sagrada, de manera que las construcciones que se hacían tenían la posibilidad de transmitirnos algo o de permitir que nuestra conciencia entre en otro nivel. Os pongo un ejemplo. Cuando entra uno en una iglesia determinada, en una catedral, la catedral de Sevilla puede servirnos perfectamente, la catedral de Santiago, algunas iglesias recoletas, porque no necesariamente tienen que ser grandes. Pero uno entra como en una dimensión diferente de conciencia. Es como que la conciencia se expande, nos da la posibilidad de sentir y de abarcar algo diferente. Esa es la gran arquitectura que también se enseñó en Egipto. Como ejemplo, sabemos que las grandes vidrieras que se construyen en la Edad Media, en las catedrales góticas, no se pueden reconstruir, no se pueden hacer, no sabemos hacer esos colores. Se pueden hacer vidrios de colores, pero no se sabe cómo tenían la capacidad de hacer esas vidrieras tan maravillosas. Si han estado alguna vez en la Catedral de León, que es un sitio magnífico, precioso, y lo mira por fuera, uno no puede creer que eso deje pasar la luz, porque tiene una suciedad impresionante. Cuando nosotros fuimos, que la verdad hace ya bastantes años, la persona que nos lo enseñó nos decía, es que restaurar esas vidrieras es una labor tan tremenda y es tan peligroso que nos carguemos lo que hay, que no sabemos, no podemos volverlo a poner ahí, que se tiene siempre como, no se acaba de acometer ese paso, ¿no? Y cuando uno entra en la Catedral de León, la luz lo traspasa por todos lados. Y la luz es uno de las muestras o de las formas simbólicas en las que Dios se nos representa. Ese Dios que vamos a buscar también a través de esas escuelas de sabiduría. No como una realidad abstrusa, sino como una realidad. Yo quiero tener conciencia, tengo que tener la capacidad de saber si eso que llamamos Dios es posible, existe, y yo quiero, hasta cierto punto, por decirlo de alguna manera, tocarlo con los dedos. Bueno, aparte de Egipto, por ejemplo, los druidas en la cultura celta también eran los que aglutinaban al pueblo celta. Sabéis que los celtas se caracterizaban porque estaban completamente siempre peleándose unos con otros, un poco como los griegos en la buena época, ¿no? Que eran ciudades todas peleadas con todos y que solo se ponían de acuerdo cuando había un enemigo común, si no, no había otra forma, ¿no? En el mundo celta, que es uno de los elementos interesantes para estudiar, los druidas representan como los sacerdotes, son los que unifican a ese pueblo. Y es interesante que cuando Roma llega, Roma generalmente se va a caracterizar por un respeto a todo lo que encuentra. Roma absorbe
todo lo que va. Se trae, va a Grecia, se trae los misterios de griego, se va a Egipto, se trae los misterios egipcios, van a Mesopotamia, los de Mesopotamia nos van a encontrar con los misterios mitraicos, por ejemplo, todo se lo trae, pero cuando llega al mundo celta saben que la única forma de superar, de dominar y de conquistar ese mundo, el mundo celta, es destruyendo a los druidas, y no dudan, se los cargan. Y entonces el pueblo celta cae precisamente porque el elemento unificador, el elemento aglutinador desaparece. Tenemos una tradición súper interesante con el mito artúrico, volvemos a los mitos y al simbolismo de esos mitos, donde tenemos al mago, que es Merlín, que es el maestro que va a enseñar a Arturo lo que tiene que hacer, Arturo que tiene que conquistarse, Arturo que tiene que sacar la espada de la piedra que representa la voluntad que está atrapada en la materia. Eso se lo va a enseñar su maestro, es capaz de arrancar, de tomar su propia voluntad y va a construir lo que será un mundo perfecto, va a construir Camelot, lo va a hacer alrededor de una mesa redonda donde todos son iguales porque todos están unidos al centro por la misma distancia. Es una manera mágica también de entender las cosas. Pero ahí nos volvemos a encontrar un poco más, de nuevo, con unos mitos muy lejanos. Bueno, tenemos la cábala hebrea. La cábala hebrea está dentro del mundo hebreo, es una enseñanza también de sabiduría, que es una forma de entender el mundo de una manera diferente, pero a través de los números, a través de los símbolos, a través de las correspondencias. Eso después lo vamos a ir relacionando con otros elementos, con otras culturas, y vamos a ir viendo cómo los sefirot nos recuerdan a tales jerarquías de seres en esta cultura o en esta otra, de manera que nos vamos a encontrar también una cosa interesante, una similitud en todas, porque todas las escuelas de misterio van a tener, o todas las escuelas de sabiduría van a tener los mismos fines y los mismos principios. Lo que pretenden es acelerar el proceso evolutivo del ser humano. O sea, todos vamos a evolucionar. Hay un camino lento que podemos llevar todos o podemos optar por un camino más rápido. Solo aquellos que quieran optar por el camino más rápido, cumpliendo una serie de requisitos de los que vamos a hablar ahora, podrán entrar en contacto con estas escuelas de sabiduría. También me gustaría hablaros de América. América, que se perdió muchísimo porque no se trataron bien algunas de las cosas que se descubrieron, y poco a poco vamos a ir rescatando del olvido determinados conocimientos. A mí me gusta mucho, por ejemplo, entre los incas, el llamado templo de las mamaconas, donde era un templo que estaba dedicado a la diosa Pachamama, y donde se le educaba a las chicas para convertirlas en damas, en señoras, y se relaciona con las vestales romanas, por ejemplo. Tenemos muy poco de eso, está en Teotihuacán, y nunca está de más recordar que Teotihuacán significa el lugar donde la ciudad donde los hombres se convierten en dioses, porque es el lugar de iniciación por excelencia, es un lugar mágico por excelencia también. Y también tenemos entre los aztecas lo que le llamamos el Calmecac. El Calmecac es la escuela donde se educaban a los grandes príncipes, a los grandes dirigentes. Y hay un texto muy bonito que es la exhortación de un padre a su hijo cuando lo lleva a la escuela del Calmecac, lo llevaban de pequeñito. Y yo he elegido un trocito, no muy largo, pero para que veáis un poco lo que el padre le va a decir al hijo. Ve pues al sitio donde te dedicaron entre papeles y entre incienso tu madre y tu padre. Es el Calmecac, casa de llanto, casa de lágrimas, casa de austeridad. Allí, cual joyas se forjan, y allí, cual flores, abren sus corolas los príncipes. Cual esmeraldas son perforados. Como flores dan color y aroma. Allí nuestro Señor labra y dispone a sus príncipes, como quien forja un plumaje de quetzal o un collar de rica hechura. Allí hace gracia
y elige a los hombres aquel que hace vivir a todos. Oye bien, hijo mío, allá donde vas no es para ser honrado, ni para ser obedecido, para que todos estén atentos a lo que tu rostro indique. No, sino que tendrás que estar atento a lo que se te mande e imponga. Tendrás que hacer tu oficio y cumplir con tu deber. Y si te sientes sobrado, si se te altera y calienta la carne, refrénate y recátate. No desees ni recuerdes lo que es polvo y basura. Anda, hijo, adelante, pequeñito mío. La escoba y el incensario, esos serán tus oficios. Qué cosa tan tierna, ¿no? Como el padre sabe que, fijaros que hay una sentencia muy interesante que dice, solo puede mandar el que sabe obedecer. Un príncipe un verdadero dirigente, un verdadero príncipe, un verdadero rey, no debe ser aquel que manda y que se impone, sino que sabe lo que su pueblo necesita y para eso tiene que formarse y tiene que dar lo mejor de sí. Y eso es lo que hacían en el Carmelo. Este recorrido podía ser mucho más intenso. Lo que hemos visto es que hay momentos en los que están muy presentes, las escuelas de sabiduría están muy presentes, están a la vista de todos, son apoyadas por el poder, pero en otros momentos están más ocultas, están más soterradas, están más cuidadas. ¿Por qué? Pues porque no siempre interesa que los hombres evolucionen. Sabéis que es más fácil manipular a quien no es libre que a quien es libre. La iniciación, la sabiduría nos libera de las cadenas de la ignorancia que nos hacen ser manipulables sobre todo. Entonces la persona libre es aquel que ha conseguido una conciencia suficiente como para tomar sus propias decisiones, como para no ser manipulado por distintos poderes. Y evidentemente no siempre se ha querido que esas escuelas estén abiertas y constantemente han sido perseguidas. Por ejemplo, los mitos, los ritos mitraicos de los que hemos hablado, que estaban en Mesopotamia probablemente y se traen a Roma, que Roma los trae a través de sus legionarios. Los legionarios romanos traen muchos cultos porque sabéis que eran de distintas partes del imperio, el imperio se iba abarcando, y ellos iban tomando esos conocimientos y los traían. Y uno de esos ritos eran los ritos mitraicos. Sabemos que hubo, por ejemplo, en Mérida, se sabe que hay un mitreo. El mitreo está debajo de la plaza de toros, con lo cual, de momento, los toros han podido con el mitreo. Pero, fíjense qué cosa más curiosa, a Mitra se le va a representar siempre como sacrificando a un toro. El toro va a representar la naturaleza animal del ser humano y como Mitra tiene el poder de dominar lo pasivo. Estos cultos mitraicos son perseguidos en Roma posteriormente, son perseguidos por el cristianismo y finalmente se cierran, pero nos han quedado algunos restos de ellos. ¿Cuándo desaparecen? Pues precisamente cuando no interesan. Cuando, si yo quiero manipular, porque muchas veces se dice que las religiones son malas. Las religiones no son malas. Las religiones se pueden usar mal. El poder no es malo. El poder se puede usar mal. El problema siempre va a estar en el uso que le damos a las cosas. Y cuando alguien despierta las mentes de sus congéneres y les dice, pues puedes elegir por ti mismo, eres libre de creer o de no creer, esa persona no es manipulable y entonces no sirve a los poderes, vamos a llamar oscuros, ¿no? Nosotros, esa tradición de lo blanco y lo negro, de lo oscuro, lo claro, de la luz y la oscuridad, que hemos visto en todas las películas y en todas las tramas, hasta en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que siempre es como muy recurrente, pero vemos esa parte, ese lado oscuro y esa fuerza que en realidad lo que nos está haciendo es ser mejores. ¿Qué transmiten las escuelas qué nos piden? Nos van a pedir para poder entrar a
formar parte de esas escuelas de misterio, de esas escuelas de sabiduría, lo primero que van a pedir es que seamos moralmente, que demostremos que somos personas morales, que nuestra finalidad siempre va a ser generosa y no egoísta. Y luego nos van a dar, no es que a mí me la hayan dado, hablo genéricamente, nos van a hablar nos van a enseñar a pensar por nosotros mismos, nos van a enseñar a tener un juicio sano, es decir, a salvar todas esas enfermedades mentales que son el egoísmo, los malos pensamientos, la crítica, todas esas cosas que nos parecen tan normales y en las que nos movemos con tanta naturalidad, nos vamos a ir limpiando, nos van a pedirnos una purificación que va a ir desde lo puramente físico hasta lo puramente mental. La purificación, por ejemplo, incluía el silencio, el saber estar en silencio, el saber mantener el silencio. ¿Recordáis que los pitagóricos tenían un periodo que era el periodo de los acusmáticos, que solo podían escuchar y no hablar? Yo creo que ninguno de nosotros nos admitiría dentro de los acusmáticos. O sí, quién sabe, ¿no? Hay un ejercicio que os invito a hacer. Lo podéis hacer en vuestra casa, estar un minuto de reloj, en silencio absoluto, sin música, sin nada, en silencio, intentando que la mente no se vuelva loca. Y veréis lo difícil que es cuando uno trata de dominarla, porque es un ejercicio que nos indica, vamos a dominar la mente se puede trabajar. Una vez que se pasan esas pruebas de silencio, de purificación, entonces se es discípulo aceptado y los maestros dan la gran enseñanza que es descubrir los misterios de la naturaleza. Desgraciadamente, me temo que estamos viviendo una época en la que las escuelas de misterio, las escuelas de sabiduría, las escuelas iniciáticas o como las queramos llamar, no están visibles. Estamos viviendo en un mundo en el que los sofismas son más importantes que la filosofía. Estamos viviendo una época en que si hay maestros se mantienen ocultos y no alcanzamos nada de esa sabiduría. Pero sí hay movimientos y personas que trabajan en pos de ese conocimiento. Nosotros estamos hoy en una escuela, que es una escuela de filosofía, que es Nueva Acrópolis, que no es una escuela de sabiduría, que no es una escuela iniciática, pero es una escuela de filosofía. Y como filósofos, nosotros no somos perfectos, pero creemos en el perfeccionamiento. No somos completamente libres, pero tratamos de liberarnos. No somos completamente generosos, pero tratamos de compartir lo poco que nosotros alcanzamos a entender, o lo mucho, depende del caso. Una escuela de filosofía es lo que la tradición, una escuela de filosofía recoge lo que la tradición de las escuelas de misterio, de lo que las escuelas de sabiduría en su momento pudieron hacer con la humanidad. Solo que en pequeñito, solo que estamos preparando el camino. ¿Qué es lo que necesita este mundo hoy por hoy? Sobre todo, recuperar los valores humanos que se han perdido. Sobre todo, necesitamos volver a ser moralmente aceptables. Hoy en día no se habla ya ni de moral, se habla de valores, porque parece que moral o ética es muy fuerte, ¿no? O a veces porque se relaciona con una cosa o con otra. Pero nosotros queremos conformar a un grupo de humanos lo suficientemente importante, lo suficientemente puro, si no completamente puro, como para que los maestros de sabiduría piensen que es el momento de volver y que es el momento de ayudar de nuevo a los hombres con su sabiduría. Fijaros que miremos por donde miremos, lleguemos a la civilización que lleguemos, cuando nos encontramos con las grandes culturas, cuando nos encontramos con las grandes sabidurías, nos vamos a encontrar siempre con una de estas escuelas que están a su lado. Las últimas escuelas se cierran, bueno, en Egipto se cierran, conocéis todo a Hipatia gracias a si no por otras cosas, por la película de Amenábar. Amenábar se mantiene muy higiénicamente, sin definirse, pero va a mostrar cómo hay ahí una sabiduría, como ya incluso muestra, como ya en ese momento había cosas que se habían perdido, pero que Hipatia, que era una filósofa
estaba volviendo a recuperar, estaban en esa maravillosa biblioteca que fue destruida. Era astrónoma también, ¿no? Astrónoma, bueno, es que los grandes sabios, eso se va a repetir después un poco también en el Renacimiento. Los grandes sabios no eran solo filósofos, eran arquitectos, eran médicos, eran astrónomos, eran alquimistas, eran un poco todo, ¿no? El conocimiento cuando el conocimiento es abarcante, lo puede abarcar absolutamente todo. Y cuando queremos conocer la naturaleza tiene distintos aspectos, pero es una. Entonces podemos encontrar la naturaleza desde el cielo hasta la tierra, ¿no? Entonces, pues sí, era astrónoma, era un personaje curiosísimo, ¿no? Porque a nosotros nos llega con mucha fuerza, quizás porque era mujer, y sabemos que en esa época todavía, aunque en Grecia después tenemos a Platón que hablaba por igual de hombres y mujeres, realmente en el mundo antiguo la mujer tenía un papel mucho más soterrado. Pero yo creo que aquí lo importante se trata de que ese conocimiento les llega a todos. O sea, nosotros sí vamos a ver a Platón hablando, por ejemplo, de alguna filósofa, o sea, de algún protagonista femenino, y cómo él pone la posibilidad de que esos grandes hombres de plata y de oro sean hombres o mujeres. Para él no hay diferencia, ¿no? Pero realmente Hipatia tiene quizá el hálito del romanticismo de la pérdida, porque a partir de ahí, con la muerte de Hipatia, la caída de la biblioteca de Alejandría, de los misterios de Serafín, que todavía se conservaban, se cierra por completo, que sepamos. Hasta la Edad Media que hay alguna cosa, pero no está ya tan claro, no están tan claramente ayudados. Y todos van a tener como característica el aportar algo que ayude a la evolución de los pueblos. Y puede ser de cualquier manera, se puede hacer desde la perspectiva política, que es lo que decía Confucio, que hemos visto en China, ¿no? Confucio dice, si cogemos el orden celeste y lo pasamos al orden terrestre, todo funcionará estupendamente. Ahora hay que conocer el orden celeste, claro, si no estamos perdidos, vamos a interpretar. ¿Por qué eran peligrosos los templarios? Porque los templarios decían, lo que hay que hacer no tanto gobierno, sino un pueblo único que se le pueda educar. Y daban la posibilidad se sabe que las encomiendas templarias en las que trabajaban hombres y mujeres, los templarios eran hombres siempre, pero en las encomiendas había hombres y mujeres, eran pueblos, ¿no? Eran peligrosas porque estaban mucho mejor tratados y remunerados que todos en cualquier otro reino y en cualquier otro pueblo de la Edad Media. Entonces no eran precisamente queridos por muchas razones económicas, razones políticas, etcétera, etcétera. Pero también propugnan una forma de mundo en el que todos podamos ayudarnos a ser mejores. ¿Cómo ser mejores? Evolucionando. La evolución, ¿qué es lo que nos va a dar? El dominio de nuestra mente por completo. Si recordáis lo poco como se dice, que Da Vinci es el retrato del genio del Renacimiento, Da Vinci es el típico que sabía un poco de todo, ¿no? Hasta cocinar, era una especie de genio, y sin embargo se sabe que utilizaba un porcentaje muy pequeño del cerebro, porque la mente todavía no sabe utilizar el potencial del cerebro. No es lo mismo mente que cerebro. La mente es la capacidad de hacer que el cerebro se ponga en marcha. Y entonces nosotros tenemos muchas posibilidades, tenemos mucho potencial, pero ese potencial hay que ponerlo en marcha. Y eso es lo que hacían las escuelas de sabiduría, poner el potencial humano en marcha. Pero de una manera generosa, no para ti o para ti, que sois los elegidos, sino para otros, para todos. Eso es lo importante. Entonces, bueno, Nueva Acrópolis pretende volver a reconquistar esos necesarios valores que hagan que este mundo sea un poco mejor. Queremos volver a empezar a pensar por uno mismo, volver a decidir, volver a recuperar esa libertad que significa tener elementos de juicio propio, no depender de tantos poderes, porque los poderes no son solo los políticos, los poderes son
pues aquellos que nos venden cosas, las redes, todo esto que nos manipula, nos demos cuenta o no, y volver a ser un poco más libres y, por lo menos, si no somos completamente libres, darnos cuenta de que podemos estar sometidos a muchas tiranías y que nos podemos ir liberando poco a poco. Hay tiranías muy pequeñas, que son nuestras propias tiranías, las tiranías de aquello que nosotros no hemos logrado superar en nosotros mismos. Por eso al principio ellos te hablan, las escuelas de sabiduría te dicen tienes que someterte a una purificación, es decir, tienes que erradicar en ti todo aquello que te impide evolucionar, ¿no? Lo mismo que, como os contaba antes, se ve en Arjuna. Cuando Arjuna tiene que luchar, tiene que dejar atrás lo que en el texto se llaman los kuravas, que son esas cosas negativas dentro del ser humano, que en el fondo le gustan. O a quien no le gusta un poquito la gula, a quien no le gusta un poquito la pereza. Nosotros, en cierta manera, tenemos una serie de cosas a las que no les damos importancia, pero que son pequeñas trabas en nuestro camino. Si todos estuviéramos siempre dispuestos a ayudarnos y a ayudar al mundo, no me cabe duda que sería un mundo muchísimo mejor y que más o menos en secreto o más o menos abierta, las escuelas de sabiduría volverían a estar aquí. Solo os pido una cosa, solo os recomiendo una cosa. Tener cuidado que en este mundo tan confuso hay muchos profetas y no todos los profetas son realmente maestros de sabiduría. Y por mi parte, bueno, hay mucho de lo que hablar, me imagino que si queréis y tenéis alguna pregunta o queréis hacer algún comentario, pues abrimos la tertulia. ¿No tenéis ni preguntas ni comentarios? Al principio de la charla se habla de lo que yo he entendido de los ángeles rebeldes. Los ángeles rebeldes. ¿Por qué esa denominación? Pues porque la tradición cuenta cómo hay en los mundos celestes hay división de opiniones. Hay quienes dicen, me voy a remitir a Grecia, ¿no? En Grecia se ve muy bien. Zeus y el conjunto de los dioses no quieren ayudar a la humanidad. Es simbólico, ¿eh? Luego, nosotros que estudiamos filosofía y que estudiamos también las diferentes religiones desde la perspectiva de comparación, vamos a ver que eso tiene también un simbolismo interesante. Pero nos vamos a encontrar con que hay un grupo de los dioses que dicen no, que los hombres se las arreglen como puedan. Pero Prometeo es el que, compadecido de la humanidad, va y nos trae el fuego de los dioses. Es rebelde porque se rebela contra el resto de los dioses. En el simbolismo cristiano, yo no me meto mucho nunca con el simbolismo cristiano porque nosotros somos de tradición cristiana y no quiero ofender a nadie. Pero en el simbolismo cristiano, Lucifer, no el demonio, Lucifer, significa el portador de la luz. De hecho, hubo papas que se llamaron Lucifer. Luego eso ya se quitó y se convirtió y es el ángel rebelde. Y en una clave, la propia serpiente del paraíso, ¿qué le dice a Adán y Eva? Come de este fruto y conocerás el bien y el mal. Es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y los dioses, porque en la Biblia dice los Elohim, es decir, los dioses, dijeron, hay que echarlos del paraíso porque son como uno de nosotros. ¿Qué simbolismo creéis que tiene eso? El paraíso es el mundo perfecto. En todas las culturas vamos a encontrar un paraíso. Son como niños, están desnudos, comen, beben, lo que les da la gana, no tienen ningún problema. Lo primero que hacen es, estamos desnudos. Es decir, lo primero que hacen al comer de esa fruta prohibida, se ven, se reconocen, símbolo de la conciencia. Y entonces la serpiente, que en casi todas las culturas representa la sabiduría, ahí en el Génesis se la pone como mala, pero porque los Elohim no están de acuerdo con que esa enseñanza se dé. Pero no es realmente mala, nos está dando una enseñanza, ¿no? O plantearlo
a lo mejor era mejor que estuviéramos todavía en el paraíso estupendamente, ¿no? Pero antes o después tendríamos que pasar por esa etapa. Os pongo un ejemplo, este es un ejemplo muy simplón, no es porque no crea que lo van a entender, sino para que se me entienda súper bien. Este es un ejemplo que yo pongo siempre en mis clases de filosofía. Imaginaros que tenemos un resfriado de esto, no un resfriado, ya tenemos una bronquitis espantosa. Y nos tienen que poner una inyección. ¿Os duele la inyección? Joder, que si no duele. Pero ahora recordad cuando erais niños y vuestra madre llamaba al practicante, la de mi juventud se llamaba Elisa la practicanta, que todavía la recuerdo, y cuando llegaba, no solo te dolía el pinchazo, que te dolía igual que ahora, te dolía que tu madre te sometiera a eso, porque no lo entendías. Entonces, aunque hoy te duele, tú tienes elementos de conocimiento que te dicen, me duele, pero es para un bien mayor. Entonces, la sabiduría, esos ángeles rebeldes, lo que se rebelan es contra el curso natural. Lo que voy a hacer es ayudarlos un poco. Pero yo me involucro en ese trabajo. Por eso Prometeo queda encadenado. De alguna manera queda encadenado a la humanidad hasta que la humanidad se libere. No sé si responde. Que con ese pensamiento, con ese inicio, ¿no? Me parece que pudiera ser el inicio del mundo. Hombre, lo que le da a uno a pensar es que para que exista el bien tiene que existir el mal. La ausencia de luz, claro. Y el bien viene después del mal. Y con ese necesariamente, ¿no? Con ese pensamiento yo no estoy de acuerdo. No, yo tampoco. Yo creo que el bien es la ausencia. Mira, vamos a ponerlo el ejemplo de la luz y la oscuridad. La oscuridad se va a dar cuando estamos más alejados del foco de luz, ¿no? Pero ¿qué tiene más poder, la luz o la oscuridad? ¿Qué pensáis? Hay un ejercicio súper curioso. Imaginaros una habitación cerrada, completamente a oscuras. ¿Vale? No entra ni una gota de luz. Si abrimos una ventana de esa habitación, ¿qué pasa? Que la luz entra. ¿O acaso la oscuridad sale? La oscuridad no sale, entra la luz. O sea, la luz siempre va a ser más poderosa que las tinieblas, pero mientras más alejados estemos de la luz, más cerca estamos de las tinieblas. Y es otra forma de entender las cosas. No, es como, hay dos caminos, uno más largo y otro más lento, y ahora hay dos formas de entenderlo. ¿Vamos a ayudar o no? O sea, la inquietud que se despierta en el hombre al que se le empieza a hablar de otras cosas, de otras formas de entender la vida, ¿esa inquietud es buena o es mala? En la Biblia y en el Bhagavad Gita, que ya lo he nombrado, dice cuidado con el escándalo, cuidado con escandalizar a los que no están preparados. Nosotros, los filósofos, para la filosofía no existen dogmas, eso es importante. Pero nosotros no debemos obligar a nadie a creer nada, tiene que ser la propia naturaleza que se abra al conocimiento y lo busque. Lo que sí se nos puede dar es la posibilidad de que ese conocimiento nos toque, ahí, lo tenemos ahí. Puede ser que nos sirva, puede ser que no. De todas maneras, en la tradición de la India, que es muy larga, muy antigua, y yo le he resumido una barbaridad, lo que nos va a decir es que todo el mundo no entra en esas escuelas. Todo el mundo no está preparado para entrar y todo el mundo no es capaz de poner la mente en marcha, igual que ahora. O sea, todo el mundo no tiene el mismo nivel evolutivo, que no es inteligencia, es nivel evolutivo, captación de las cosas. No necesariamente una persona puede estar muy informada, pero no muy formada. La formación es importante, ¿no? Saber muchas cosas, hablar muy brillantemente, no indica necesariamente que detrás haya un alma despierta. Lo que sí es que hay una persona pues intelectualmente potente. Pero la mente como elemento conector con la espiritualidad es otra cosa. Es un poco más complejo. Es difícil. Por eso he empezado diciendo que no era fácil hablar de este tema, aunque sea interesante. Por lo menos para mí es muy interesante. Ahora se habla mucho de los estoicos, ¿eso de qué escuela es? ¿De Platón también? Los estoicos no son una escuela de sabiduría. Los estoicos son precisamente en una época muy parecida a nosotros, son una escuela de filosofía que lo que está haciendo es poner en valor
la moral. El estoico es completamente muy moral. El estoico es el que dice, todo depende de mí, todo me ha fallado, porque es un mundo en el que los políticos, las religiones, todo les falla. Entonces el estoico dice, ¿qué depende de mí? Yo mismo. Lo único que depende de mí es con lo que trabajo. Y lo que van a trabajar es para recuperar la moral. Hablan, por supuesto, de la ley de la necesidad, hablan de lo divino, pero ellos plantean, antes de hablar de los dioses, vamos a hablar de los hombres. Antes de arreglar, plantearnos otra cosa. ¿Eh? Sí, de la naturaleza. Agua. No, eso no. No son los presocráticos. Son los presocráticos. Que en otra clave sí también habla un poco, podríamos hablar de los 4 elementos platónicos, de los 4 elementos que se nombran en Grecia y están relacionados con los 4 tipos de hombre, con muchísimas. Hay muchos elementos, ¿no? La verdad que hay muchos conocimientos que poco a poco van encajando y lo que tenemos que empezar es a empezar y acercarnos. Tratar de trabajar, yo creo que si todos somos un poco mejores, el mundo es un poco mejor también, depende de cada uno de nosotros. Yo no puedo cambiar a nadie, y nadie me puede cambiar a mí más que yo misma, ¿no? Somos dueños de nosotros mismos. Sí te puede enseñar a cambiar, ¿no? Sí, pero si no quieres cambiar, aunque te lo enseñen. Estamos hablando de... Nosotros damos es como si dices, tú tienes 40, aquí tienes las llaves de la puerta. Ahora, si tú no quieres salir, ¿de qué te sirve la llave? Las enseñanzas son llaves, van a ir abriendo puertas. Ahora hay que abrir la puerta. Y a veces las enseñanzas son un montón de llaves y hay que averiguar cuál es la llave que abre la puerta. No siempre es tan... Algo no nos van a poner tan fácil. Entonces vamos a ir empezando con llavecitas pequeñas, vamos a empezar a ser un poco filósofos. Yo creo que todo el mundo, todo el que se pregunta algo es un filósofo. Y entonces, bueno, practiquemos la libertad de pensamiento, la libertad de acción y sobre todo la generosidad de vivir con muchos seres humanos que nos necesitan. Vivimos en un mundo, ya digo, complejo y un mundo que nos necesita activos, no nos necesita diciendo que hay que mejorar, sino haciéndolo un poco mejor. Hay mucha necesidad en este mundo. A mí es lo que más me preocupa, o sea, me preocupa el dolor del mundo, porque hay mucha ignorancia, hay mucha pobreza, hay mucho sufrimiento, entonces podemos mejorarlo y eso depende de cada uno de nosotros, en parte, aunque sea, yo hago mi poquito, si cada uno hacemos un poquito, pues a lo mejor es un muchito, no mucho, pero un muchito, poquito a poco vamos a ir haciendo cosas. Pues nada, pues muchas gracias, como siempre sabéis que tenemos nuestro curso de filosofía a vuestra disposición y mañana hacemos una presentación del curso y una primera clase gratuita. Algunos de vosotros, tú Carmen, ya empezaste en algún momento, pero no lo terminaste. El pasado no, el anterior. El anterior quizá. Carmen empezó, bueno, que ya lo conoce un poco, entonces, pero bueno, pues está igualmente invitada, ¿eh? Pero bueno, quiero decir que mañana será una primera clase y para que sepáis más o menos cómo trabajamos. Y bueno, por mi parte nada más. Muchas gracias. ¿A qué hora es la clase? A las 7:30. Es que la que lleva los cursos me está grabando y no quiere hablar para no grabar. Luego lo cortamos. A las 7:30 de la tarde. Acomática total. No quiere ser protagonista de ninguna manera. Pues nada, muchísimas gracias. Mañana, para los que estéis interesados, nos vemos a las 7:30, ¿de acuerdo? Y si no nos vemos mañana, ¿cuál es nuestra próxima actividad? El simbolismo del anime. El simbolismo del anime, que está relacionado con es japonés, está relacionado con los cómics. Yo es que no soy muy de cómics, entonces lo voy a traducir mal seguramente. Nuestra compañera Yolanda, que está ahí detrás, será la que nos hable del anime. Nosotras la animaremos. Nada, muchas gracias.